Lo que vimos hasta ahora fueron las distribuciones de carga lineales, superficiales y volumétricas, ¿no? La deducción que habíamos hecho, vamos a hacer un pequeño resumen. Lo que habíamos hecho era que teníamos una distribución lineal de carga y cuando queríamos calcular el diferencial de carga lo escribíamos como lambda por diferencial de L. Si teníamos un diferencial superficial de carga, el diferencial de carga lo podemos escribir como sigma por un diferencial de superficie. Y si teníamos una densidad volumétrica de carga, el diferencial de carga lo podíamos escribir como ρ por un diferencial de volumen. Ahora, vimos diferencial de longitud, diferencial de superficie y diferencial de volumen en coordenadas cartesianas. Puede pasar que por la simetría del problema no convenga utilizar coordenadas cartesianas. Y eso, bueno, lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en los ejercicios para no complicarnos. Entonces, otra cosa que vimos fue el concepto de líneas de campo, que habíamos dicho que el campo, producto vectorial diferencial de L, determinaba una ecuación que me podía describir la línea de campo, ¿sí? Otro concepto que vimos fue, y que lo vimos en la práctica, cómo calcular el campo debido a un anillo. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el campo debido a una barra limitada, ¿sí? De una cierta longitud L. Entonces, ¿por qué voy a hacer esto? Porque nos sirve por dos motivos. Uno, porque vamos a utilizar el concepto de distribución lineal de carga, o sea, densidad lineal de carga, como lo quieran decir. Y por otro lado, ir viendo cómo conectamos estas ideas en una integración, ¿sí? ¿Por qué digo integración? Porque si uno trabaja con un diferencial de carga, ahí vamos, supongamos que yo quiero calcular el campo en este punto. Entonces dije, uno trabaja con un diferencial de carga, va a ser un pedacito de mi barra. Piense que esta barra tiene una única dimensión, o sea, X, o sea que su espesor es despreciable, ¿sí? Cuando estamos hablando de la barra y vamos a utilizar en este caso una densidad lineal de carga, estamos pensando que el espesor es despreciable. Bien, entonces quiero calcular, supongamos que trazo una línea que es justamente la que divide a la barra exactamente en dos partes iguales, o sea, en una bisectriz. Yo quiero calcular el campo en este punto, el punto P. Voy a poner el punto P acá y lo voy a señalar porque me va a convenir para el dibujito, ¿sí? Bien, lo primero que quiero hacerles notar que siempre que nosotros analicemos un problema en física 2 con distribuciones de carga, lo que vamos a tratar es de encontrar la forma más simple de resolverlo y ver las simetrías involucradas en el problema. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir es que este punto P, la barra está así, ¿no? Entonces yo puedo analizar en este punto P, pero cualquier punto P que fuese en una circunferencia alrededor de esa barra, ¿sí? Que pase justamente esa circunferencia esté en este plano, el plano que corta la barra por la mitad, va a ser el mismo problema. O sea, sería lo mismo calcular acá, 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 acá. El valor del campo, en principio, en módulo, me tendría que dar lo mismo. Lo que va a cambiar es la dirección. O sea, va a cambiar la dirección. O sea, que hay una simetría. O sea, lo que voy a aprovechar es la simetría del problema. Lo que dije recién lo van a entender ahora cuando haga un dibujito analizando cuál es la contribución de cada pedacito de la barra al campo que vamos a calcular en este punto, ¿sí? Bien, teniendo en cuenta esa idea de las simetrías, la primera simetría que veo es esta, o sea que si elijo un plano así, va a ser lo mismo que si elijo un plano así o un plano así, o sea, el problema va a ser igual. Además de esa simetría puedo ver otra. Digamos, nosotros sabemos que el campo generado por una carga era K por Q por R versor sobre R cuadrado. Esta expresión es con la carga centrada en el origen. O sea, yo pongo acá la carga y ahí pongo el origen de coordenadas. Por lo tanto,
si este es el vector R, el vector nace en la carga, ¿sí? Este es el versor, ¿sí? Bueno, entonces, si yo tengo un diferencial de carga, acá, un cachito de carga, imagínense que yo tengo pedacitos de carga, entonces este diferencial de carga me va a generar un campo acá. ¿Y cómo va a ser ese campo? Bueno, va a ser un diferencial de campo. Fíjense la simetría o la analogía que yo hago entre la expresión original y lo que voy a escribir ahora. Esto igual ustedes ya lo vieron, pero lo estamos repasando un poco. Lo vieron en la práctica, cuando ustedes estuvieron analizando el anillo, ¿sí? Entonces, la idea sería, calculo el campo debido a este diferencial de carga. Bueno, ¿y cómo será el campo ese? Bueno, vamos a ver que tiene que estar entre la carga, que va a ser la fuente, digamos, y el punto donde quiero calcular el campo. Entonces, ahí trazo una recta en esos dos puntos. Imagínense que esto yo lo hice grandote, pero es diferencial, es muy pequeño. Y el espesor de la barra también es despreciable, o sea que esto es muy grande. Bueno, y entonces supongamos que, primero, la distribución de carga de la barra es una distribución positiva, o sea que la densidad lineal de carga es positiva. Y además le vamos a pedir que sea constante. Eso quiere decir que, ¿se acuerdan cuando veíamos el otro día que yo decía un poquito de carga por acá, otro poquito de carga por allá? No, acá es como si estuviera pintada, digamos, con la carga y uniforme, digamos, ¿no? O sea, lo veo a la barra toda pintada con la misma cantidad de carga. O sea, ¿qué quiere decir? Todo pedacito diferencial de x, acá fíjense que acá voy a utilizar el diferencial de x, porque elegí la coordenada x en dirección de la barra. Cada diferencial de x que yo tome, lo tome acá, lo tome acá o lo tome acá, siempre va a tener la misma cantidad de carga, ¿sí? ¿Eso por qué? Porque lambda es constante y positivo. Si lambda es constante y positivo, me está diciendo, por un lado, que la carga, también esta, digamos, la que produce, es positiva. ¿Y cómo uno escribía esa carga? Bueno, el diferencial de carga lo voy a escribir como lambda diferencial de x, ¿sí? Bien, entonces ahí vamos armando el rompecabezas, ¿no? Por un lado, vemos una distribución lineal de carga, que ya lo habíamos visto, vemos la idea de campo, que también ya lo habíamos visto para una carga puntual. Extendemos el campo generado por una carga puntual, lo extendemos a un diferencial de carga. Entonces decimos, bueno, si el campo era de esta forma, para la carga puntual, si yo tengo un diferencial de carga, me va a dar un diferencial de campo. Eso sería decir que un cachito de carga me genera un cachito de campo. Sería una cosa así, ¿no? Bien, entonces con esto lo que vamos a hacer es ver que este diferencial de campo, que es un vector, va a estar en la dirección que une la carga, que es en este caso el diferencial de carga, y el punto donde yo quiero calcular. Entonces va a estar, primero, va a ser un vector que se aleja de la carga, digamos, en sentido saliente, alejándose de la carga. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando la carga es positiva, el campo apunta para afuera. Entonces, y por otro lado, la intensidad de ese campo, o sea, el módulo de ese campo va a estar dada, ¿por qué? Por el diferencial de carga y por, básicamente, porque esto es una constante, básicamente por la distancia al punto donde yo quiero calcular el campo. Por lo tanto, eso sería R. Esto es R. Acá fíjense que puse el módulo solamente, no dibujé el vector. Simplemente como que dibujo el módulo de R. Recuerden que nosotros podemos escribir el módulo así o así, ¿sí? Bien, esta distancia donde está el punto P lo vamos a llamar D. Ahí es donde, ¿qué es la distancia a la barra? ¿Sí? Bueno, fíjense que como hay una simetría con respecto a ese eje, yo si tomo un diferencial de carga exactamente a la misma distancia, pero del otro lado, con respecto acá que vamos a elegir el origen de coordenadas, yo elijo un diferencial de este lado. Si está a la misma distancia, o sea que esto es la misma distancia,
y yo acá también tomo un diferencial de carga, eso implica que el campo que me va a generar acá va a estar en esa recta de acción y va a ser un diferencial de campo. Acá no lo escribí, pero este es un diferencial de campo y este es otro diferencial de campo. ¿Producido por quién? Por este diferencial de carga. Pero el módulo son iguales. Fíjense que la dirección no, pero el módulo son iguales. ¿Por qué? Porque el módulo dependía de la distancia. Y si esta distancia es igual a esta distancia, entonces, y el diferencial de carga además es también la misma cantidad de carga, los módulos van a ser iguales. Bien, como ustedes verán ahí, yo tengo una suma vectorial. Y el vector, si lo descompongo, voy a tener una componente que la vamos a describir en el eje Y, supongamos que este lo elegimos como el eje Y, ¿sí? Y una componente que va a estar en el eje X, fíjense, así, y otra componente que va a estar en el eje Y. Las componentes en el eje X, como son iguales y opuestas, la suma de ellas va a ser 0. Entonces, la única componente que va a sumar va a ser la que esté en la dirección Y. Pero como son dos, una correspondiente a este campo y otra correspondiente a este campo, se van a sumar, ¿sí? Porque las dos además están, no son como estas que son opuestas. Entonces lo que me va a quedar, si uno hace una suma vectorial, esto sería así. Entonces, lo que estoy viendo acá es que la única componente que sobrevive va a ser la componente en I. Entonces, analicemos un poquito más la simetría del problema. Por un lado tengo que el campo va a estar contenido en el plano, digamos, que está la barra y el punto. O sea, con la barra y el punto estamos definiendo un plano, porque podríamos definir como un vector así y otro vector que va hacia el punto. Entonces, con dos vectores definimos un plano. Entonces, lo que vamos a ver es que, por un lado, el diferencial de campo, en este caso, puede tener componente X y puede tener componente Y. O sea, si yo analizo cada uno de los diferenciales, ¿no? Pero fíjense que no dije que tenga componente Z. ¿Y por qué digo eso? Porque justamente el campo tiene que estar en la recta que une el diferencial de carga con el punto en donde quiero calcular el campo. Entonces, si está en esa dirección, no existe una componente perpendicular al plano del pizarrón que sería Z. Imagínense que esto sería X, Y Z tendría que ser saliente. Supongamos si dibujo Z tendría que estar, es un vector saliente. Bien, entonces, por un lado, por simetría, entonces me doy cuenta, por simetría del problema, me doy cuenta que el diferencial de campo componente Z es igual a 0. Por otro lado, por simetría también me doy cuenta que la componente X también va a ser 0, pero no cada una por separado, sino cuando yo sume todas las contribuciones, si yo después sumo esta y después me fijo que acá también tengo una opuesta y así, y voy tomando de a dos, siempre la componente X se va a anular. Entonces, también puedo decir que por simetría el campo, y ahí no pongo componente, entonces por simetría el campo en X va a ser 0. Entonces, si el diferencial de campo en Z era igual a 0, esto automáticamente el campo total también va a ser 0. O sea, sumado por cada una de las contribuciones de cada una de las diferenciales de carga. Y por otro lado también voy a tener que el campo en X es 0, pero eso porque la suma de contribuciones me va a dar 0. Esto, o sea, que este análisis de simetría nos permite decir que lo único que tengo que calcular es la componente Y. Entonces, bueno, aboco todas mis fuerzas en calcular solamente la componente Y. ¿Bien?
Bueno, ¿cómo calculo la componente y? Bueno, es esta componente, ¿no? Tengo que ver de alguna forma cómo hacer que se sumen las contribuciones de estos diferenciales de carga. ¿Cómo hago eso? Y lo hago con una integral. Bien, entonces vamos a tratar de construir la integral. Bien, vamos a guardar acá que e de x va a ser 0 y que e de y va a ser 0. Perdón, que e de z va a ser 0. Bien, por simetría. Bien, bueno, entonces ahora lo que vamos a ver es cómo calcular esa suma. Esa suma en realidad, como son diferenciales, va a ser una integral. Entonces va a ser, el campo en y va a tener que ser la integral de ¿quién? De esto, que es el campo en y. Si es la componente en y, voy a tener que calcular el diferencial de campo en y. Pero ojo, esto es el campo total, no es la componente en y. Entonces yo de alguna forma tengo que construir la componente en y. Bueno, ¿cómo hago para construir la componente en y? Bueno, será el diferencial de campo, o sea, si uno lo puede ver así, miremos esta, por ejemplo, este pedacito, y eso será la proyección sobre el eje y. Bueno, entonces, por una cuestión de conveniencia, voy a elegir este ángulo, θ, para integrar, porque me va a ser más fácil para las puntas. Entonces, θ se traduce acá en θ. ¿Sí? ¿Por qué? Por ser opuestos por el vértice. ¿Sí? Estos dos ángulos son opuestos por el vértice, por lo tanto son iguales. Bueno, entonces, si yo quiero calcular la componente en y, va a ser la proyección. ¿La proyección cómo lo hago? Y en ese caso será el coseno de θ. Entonces lo que voy a tener que integrar es esto. Bueno, pero ¿cuál es la variable de integración? Bueno, entonces vamos a mirar si esto es el módulo del campo. Vamos a ponerlo bien para que esto sería el módulo del campo por el coseno de θ. Entonces vamos a ver cuál sería el módulo de esto. Y el módulo de esto sería, vamos acá a hacer una cuentita, como para recordar, si no nos damos cuenta, K es una constante que es positiva. Diferencial de Q, bueno, en este caso va a ser positivo, pero si quieren le dejamos el módulo, como para recordar. El módulo de R, versor, es 1, o sea, esto vale 1. Y entonces después me queda el módulo de R cuadrado, pero cualquier cantidad elevada al cuadrado me da un valor positivo. Por lo tanto, esto me quedaría K por diferencial de Q, que es positivo, sobre R cuadrado. Este desapareció porque vale 1. ¿Sí? Entonces eso me queda como el módulo del diferencial de campo. Eso es lo que voy a poner acá. Por lo tanto, ahí empiezan a aparecer las variables de integración. Entonces tengo acá diferencial de Q, R cuadrado, coseno de θ. Bueno, muy bien. ¿Pero quién es diferencial de Q? Diferencial de Q, que es un diferencial de Q más, es lambda más por diferencial de X. Bueno, listo. Primero lo que vamos a hacer es que vamos a sacar de la integral la constante, porque sabemos que eso no varía. Y entonces vamos a escribir el diferencial de carga como lambda diferencial de X. ¿Sí? R cuadrado coseno de θ. Uy, y acá tenemos un lío bárbaro. ¿Por qué? Porque estamos frente a un problema que tiene tres variables para integrar. Tiene a x, a θ y a r. Veamos si es verdad eso. Bueno, x, por ejemplo, la posición de este diferencial de carga, esa es la posición x. R, si yo tomo este diferencial de carga y lo corro, digamos, me voy al lado, a este, por ejemplo, se ve claramente que R varía y que X varía, y que θ también varía porque se abre el ángulo. Por lo tanto, son tres variables, yo no lo puedo sacar de la integral. Bueno, tengo que encontrar la forma de llevar esta integral a una única variable. ¿Y cómo hago eso? Bueno, lo que vamos a hacer es pensar en este triangulito que tenemos acá, que es un triángulo rectángulo feliz. Entonces, tenemos que X sobre D
que era la distancia al punto, x sobre d, por ejemplo, es la tangente de θ. Vamos a poner todas las propiedades trigonométricas que tenemos como para decir cuál me sirve y cuál no. Supongamos que elijo, con respecto a θ también, el seno. Entonces va a ser, ¿cómo va a ser eso? Y bueno, seno de θ, ¿a qué va a ser igual? Y va a ser igual a x sobre r. Y después puedo ver también el coseno de θ. ¿Y coseno de θ qué va a ser? D sobre r. Bien, entonces analicemos el problema. Acá tengo todas las posibilidades trigonométricas en principio, como para utilizar. Veamos qué es lo que tenemos en la integral. Primero, tenemos un coseno. Bueno, podemos ver de usar esa relación, por ejemplo, con r. Pero la realidad es que lo que me conviene matemáticamente, no digo que no se pueda integrar con las otras variables, lo que me conviene es dejarlo todo en función de θ. Entonces, el coseno de θ lo voy a dejar tranquilo. Lo que voy a tratar de deshacerme es del diferencial de x y de r. Bien. Acá, en esta expresión, no la voy a utilizar, ¿por qué? Porque acá tengo todas variables. Tengo x, r variable, θ variable. Esta no me sirve. Puedo usar esta o puedo usar esta, pero yo lo que quiero es deshacerme, digamos, ¿de quién? Quiero deshacerme de x y de r. Bueno, de acá me podría deshacer de r, porque fíjense, con esta podría buscar de que r es igual a d sobre coseno de θ. Bien, esa es una opción, lo puedo poner acá, ya lo vamos a reemplazar. Así que la primera, esta idea la guardamos. De esta, lo que vamos a tratar es de encontrar el diferencial. Y para poder encontrar el diferencial lo que tenemos que hacer es derivar esto. O construir los diferenciales. ¿Eso qué significa? Derivo de este lado y trato de construir los diferenciales. Bien, ¿cómo hago eso? Bueno, lo vamos a hacer, a ver, vamos a borrar acá. Esto que ya no lo necesitamos. Entonces lo que vamos a ver es que x es d por tangente de θ. Entonces, si yo armo el diferencial de los lados, acá me va a quedar el diferencial de x y acá me va a quedar d. D es una constante porque es el punto donde yo quiero calcular y no varía, digamos. Lo que varía es en la iteración es el hecho de que yo estoy considerando todos los pedacitos de la barra, pero el punto este se queda fijo, entonces la distancia d se mantiene fija. Y entonces la derivada de la tangente es 1 sobre coseno cuadrado, o secante cuadrado de θ. Y esto es diferencial de θ. Esto es una d. Así que quede bien claro que está la d y esto es un diferencial. ¿Sí? Bien, listo. Entonces ya tengo todos los elementos que necesito. Entonces el campo eléctrico va a ser K por la integral de quién. Y, bueno, el lado lo puedo sacar afuera, porque era una constante. Porque lo habíamos propuesto de esa forma. El diferencial de x, voy acá, de esta expresión, y lo pongo acá adentro. Entonces me queda, el diferencial de x me queda una d por diferencial de θ, y abajo me queda un coseno cuadrado de θ. Después me queda este coseno de θ, ¿y qué me falta? Y me falta reemplazar r cuadrado todavía. Bueno, r cuadrado lo puedo sacar de acá, y esto lo elevo al cuadrado, entonces me quedaría d cuadrado sobre coseno cuadrado. Entonces lo pongo acá, d cuadrado sobre coseno cuadrado de θ. Muy bien. Bueno, y acá está buenísimo, ¿por qué? Porque me puedo sacar encima el coseno cuadrado con este coseno cuadrado, este cuadrado con esta d, y me queda una solución simple, digamos, una integral simple, que es directamente la integral del coseno de θ. Pero acá yo dejé en suspenso cuáles eran los límites de integración. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son los límites de integración. Obviamente, como la variable de integración es un ángulo, estos extremos van a tener que ser un ángulo. Veamos los ángulos de acá. Entonces lo vamos a hacer con rojo. Los límites van a ser este y este.
supongamos que mi barra tiene una longitud L. Eso es dato, ¿no? Okay. Bien. ¿Cuáles van a ser los ángulos máximos? Y bueno, si yo elijo trabajar con este sistema de coordenadas cartesianas y asociar los ángulos con eso, bueno, tengo que tener cuidado de cómo elegir los signos y ese tipo de cosas. Si lo miro directamente desde este ángulo que había elegido, fíjense que va a ir, si el ángulo, o sea, está elegido a partir de este eje y gira antihorario, es coherente con el sistema IPC, que también cuando elijo un ángulo lo elijo antihorario. Entonces, si yo lo defino así, este ángulo sería positivo, ¿sí? Entonces iría desde un ángulo, que sería el 0, hasta un θ límite positivo. Y de este lado, si me tengo que ir para el otro lado, tendría que ir hasta un menos θ límite. ¿Se ve? Entonces, si yo lo elijo así, si el ángulo está elegido tal que es antihorario y es coherente con el sistema de coordenadas que estoy trabajando, hay que tener cuidado con eso porque a veces si no los signos nos quedan mal. Siempre si lo hacen de otra forma, fíjense los signos. Bueno, la cuestión es que hago esto y lo elijo de esta forma. Entonces, los límites de integración serían entre menos θm y θl. Vamos a ver si funciona o no. Vamos a limpiarlo un poquito. Entonces nos queda acá, lambda más, una d que sale de abajo, ¿sí? Y la integral entre menos θl y θl de coseno de θ diferencial de θ. ¿Sí? Repasamos a ver que esté todo correcto. Bien. La integral del coseno es seno. Por lo tanto, vamos a ponerlo acá, seno de θ, integral entre menos θl y θl. ¿Sí? Vamos a ponerle ahí un poquito de rojo para que recuerden que son los límites. ¿Sí? No sé si se ve, pero bueno, intentamos. Bueno, una vez que tenemos eso, reemplazamos y nos queda que el campo en I va a ser K lambda más sobre D y seno de θ L menos seno de menos θ L. ¿Sí? Bien. Lo que se puede ver es que seno de menos θ L es igual a menos seno de θ L. Eso fíjense, verifíquenlo. A ver, lo podemos hacer acá. Lo hacemos como comentario para que quede claro. Si ustedes tienen en la circunferencia trigonométrica θ, este es θ, medido así, en sentido antihorario, menos seno de θ sería este. Perdón, menos θ sería este. Imagínense que son dos ángulos iguales y no me sale muy bien, pero bueno, a ver. Vamos a corregirlo. ¿Sí? Bien, el seno de θ sería esto y el seno de menos θ sería esto. Fíjense que son iguales, pero tiene proyección negativa, o sea que esto sería negativo. Por lo tanto es igual a este, pero con signo cambiado. Por eso es que pongo el menos adelante y seno de θ. ¿Bien? Bueno, entonces, reemplazando esa idea, me queda K por lambda más sobre D por 2 veces seno de θ L. ¿Sí? Porque tengo 1, este menos pasó acá, más me quedó, entonces quedó 2 senos de θ L. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí tenemos
restringido al hecho de que esto es en realidad simétrico, digamos, lo que estamos analizando acá es simétrico, por eso es que θ L y menos θ L, ¿sí? Podría ser que nosotros calculemos en un punto acá, pero ¿cuál sería la diferencia? Bueno, la diferencia sería que no habría esa simetría y la componente X no se anularía, entonces tendremos que calcularlo también. Vamos a poner este resultado acá, una cuestión de completitud. Bien, entonces, para cerrar el tema, el campo eléctrico entonces va a tener una componente Y, una componente X, una componente Z, la X y la Z son 0, y lo que me queda es solamente una componente Y. Si uno tiene que escribir el campo va a tener la forma E igual a K lambda más sobre D por 2 seno de θ L J versor. Acá, si pongo vector acá, tiene que aparecer el versor, ¿no? Bien. Bueno, hasta acá lo que vimos entonces es cómo se genera el campo por una barra cargada de forma con lambda positivo constante, con densidad lineal constante, y bueno, lo que estuvimos viendo básicamente son las simetrías para poder deshacernos del hecho de tener que calcular cosas que después se van a hacer cero, o sea, ya por simetría lo vemos, entonces se reduce el problema simplemente a calcular una componente n. ¿Bien? Una vez que tenemos este resultado, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pensemos que esta barra es una barra infinita. ¿Qué significa una barra infinita en física? Bueno, la barra infinita no existe, eso es lo que significa en física. Entonces, en realidad, lo que estamos pensando cuando decimos una barra infinita, en realidad estamos pensando en una barra muy larga. ¿Qué quiere decir? Que L, que es el largo de la barra, con respecto a D, por ejemplo, que el punto D esté muy cerca, sea esta distancia pequeña, mejor dicho, vamos a dibujarlo así para que se vea. Supongamos un punto acá, entonces la distancia es muy pequeñita, esta sería D. Entonces, si D es mucho menor que L, yo puedo decir que esa barra la puedo aproximar como infinita, ¿sí? En ese sentido. O sea, no existen las barras infinitas, existen las barras finitas, pero que yo pueda calcular el campo muy cerca. Entonces, en esa aproximación, yo digo que matemáticamente puedo hacer que este límite tienda a infinito y este límite a menos infinito, porque yo puse el 0 de coordenadas acá. Bueno, veamos matemáticamente cuál es el resultado al cual abordamos pensando en eso. Entonces, del resultado, vamos a borrar todo esto. El resultado del campo, vamos a usar una expresión un poquitito antes del final, como para darnos cuenta. Sí, vamos a usar esto. Acá dijimos que iba entre menos θ L y θ L. Si este extremo, digamos, va hacia infinito, el ángulo cada vez va más hacia ¿qué valor? Y 90 grados. ¿Y este hacia qué valor? Hacia de acá para acá, menos 90 grados. Entonces, cuando yo considero que mi barra tiende a una longitud infinita, lo que estoy diciendo entonces matemáticamente acá lo voy a traducir como K lambda más sobre D, y entonces va a ser seno de, este va a tender a pi sobre 2 menos seno de menos pi sobre 2. Y esto, por lo que habíamos dicho de los signos, de seno de menos pi sobre 2 es menos,
Entonces esto me queda K lambda más sobre D, y acá me queda. De esto me queda un 1, de esto me queda un menos, y de este lado me queda un menos 1. Por lo tanto, acá lo que me queda, de esto me queda que esto es K lambda más sobre D por 2. ¿Sí? Bueno, y así lo escribimos de una forma más prolija. Bien, este resultado ténganlo guardadito, porque después vamos a hacer el mismo cálculo, o sea, para un hilo infinito, es un hilo, una barra no conductora cargada, y lo vamos a hacer con otro método. Entonces es importante que guardemos este resultado porque después lo vamos a comparar, ¿sí?